Sanz, que tras una historia de vida impactante, ha dedicado su profesión a estudiar el impacto de los programas de educación emocional en la vida de los estudiantes. Adelante, adelante, adelante. Aplausos. Siéntete como en tu casa. Adelante. Una maestra multipremiada, como les decía, que por suerte no hizo caso a quien de niña le dijo que no iba a llegar lejos. Una maestra. Ella llegó lejos por suerte y vuelve para contarnos. Una maestra que demostró con bases sólidas la importancia de una educación emocional. Me quedó resonando el titular de una nota que salió hace un tiempo, que es clarísimo. Y me quedó resonando y es claro y concreto y conciso. Un niño que no está emocionalmente estable no puede aprender. Bienvenida, Carmen. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos y a todas. Para mí es un placer estar hoy aquí con vosotros y vosotras. Ya sabéis que soy uruguaya, pero este tonillo de voz se debe a que hace más o menos casi unos 20 años que estoy viviendo en Barcelona. Los que estamos aquí somos los que tenemos que estar, ni más ni menos. Somos los más importantes porque había un autor que trabajó con Howard Gardner. Howard Gardner ya sabéis que es el creador de las inteligencias múltiples y allá por el año 1985 lanzó esta teoría de que tenemos más de una inteligencia. En su momento se hablaba de que habían 7 tipos de inteligencia. Hoy por hoy sabemos que hay 9 tipos. Entre estas inteligencias hay una que es importante, que es la inter- y intrapersonal. Él, antes de generar esta teoría, trabajó en un proyecto con un señor que se llamaba, poco conocido quizás en el ambiente, David Perkins. Y David Perkins trabajó con él en un proyecto conocido como el Proyecto Cero, porque se partía de cero. Este proyecto fue muy importante porque dio origen a este proyecto de las inteligencias múltiples. Pero había algo interesante que él decía, que quisiera decirlos a vosotros. David Perkins decía que para hacer cambios necesitamos invertir. ¿Y qué tenemos que invertir? Invertir nuestro tiempo, invertir nuestras ganas, invertir nuestra ilusión. Cuando uno se dispone a invertir es cuando las cosas comienzan a generar cambios, porque si siempre miramos en la misma dirección, siempre vamos a obtener los mismos resultados. Y hablando de lo que decía nuestro presentador, que hablabas muy bien y que también lo decía Enrique, las palabras tienen un gran impacto en el ser humano. Hay palabras que empujan el carro de la vida de las personas y hay otras palabras que rompen el eje y el carro se rompe. Los niños a veces somos como ese carro que nos empujan. ¿Y quiénes nos empujan? Vosotros sabéis que yo crecí en un sector de extrema pobreza. La situación de vida que yo tenía en aquel momento era bastante complicada porque vivíamos prácticamente 3 niños, muchas veces solos, en un barrio muy difícil como era el barrio Borro. En aquel momento, una maestra me dice, siempre lo comento porque es importante, una maestra me comentó, un día formábamos fila, eran épocas de la dictadura militar porque se formaba fila, y me dice, yo venía contenta porque era mi primer día de clase, una vecina me había dicho, Albana, cuando la radio Carmen dé las 12, ponte la túnica y vete a la escuela, porque mi madre a veces estaba y a veces no estaba. Y entonces, ¿yo qué hacía? Cogí de la esquina, de un montón de ropa que había en una esquina, una túnica, imaginaros cómo estaría la túnica, y cómo estaría la moña, era como aquel tirabuzón por donde nunca pasaba la plancha. Es que tampoco sabía que existía la plancha. Y me puse la túnica, y me fui a la escuela, y cogí la cartera, aquella cartera que tenía cosas inclusive del otro año. Y me fui a la escuela yo muy contenta, porque quería encontrar a mis compañeros. Y de repente una maestra me dice, mi maestra de segundo, ven, Carmen,
colócate aquí. Pero yo veía a mis compañeros en la otra fila, pero tampoco entendía mucho. Y como yo hacía lo que me decían, me quedaba donde me decían que me tenía que quedar. Y de repente, una maestra le dice a la otra, palabras, ¿eh? Carmen es muy buena, pero la cabeza no le da. Yo en ese momento entendí que había quedado repetidora, pero es que nadie había ido a buscar mi carné, nadie me había dicho que yo quedaba repetidora. Entonces, en ese momento, yo pensé, yo le tengo que decir algo a esta profesora, a esta maestra, pero es que claro, no me salía nada, era imposible que de mi boca se podía articular alguna palabra. Pero en mi mente sí que funcionaba mi mente. Y en mi mente me hablaba y me decía, pero ¿cómo es que no me da la cabeza si yo voy a las basuras y a las canteras y recojo el papel? Si yo recojo el hierro, si yo sabía lo que era el bronce, si yo sabía lo que era encontrar botellas de Manzanares y venderlas en el depósito y me daban dinero. Yo sabía manejar el dinero, pero ¿por qué no me daba la cabeza? Era imposible que todas estas palabras las pudiera decir, porque no era capaz de mirarla a los ojos y decirle. Las palabras pueden empujar. En aquel momento yo sentí rebeldía. ¿Y qué era lo que me faltaba? Lo que me faltaba era aprender a leer. Yo no sabía que una letra tenía un sonido, que un sonido formaba junto con otro sonido una sílaba y que juntos formaban la palabra y que la palabra tenía un significado. Yo no lo sabía hasta que comencé a aprender. Y luego, pues, se me abrió un mundo imaginario. Me metí de lleno en la lectura hasta que terminé explicando y leyendo en los actos públicos. Pero lo pude hacer. Pero ¿cuántos niños se quedan hundidos muchas veces en la miseria y en la pobreza espiritual porque vienen de un ambiente hostil, un ambiente de ausencias, y el niño aprende lo que vive? Si un niño aprende violencia, dará violencia. Si un niño aprende con los gritos, gritará, porque no conocerá otra manera de poder comunicarse. Aprende lo que vive. ¿Y qué es lo que ocurre? Que la educación es la única profesión que transforma vidas. Vosotros, vosotras, sois los creadores del progreso de una sociedad. Los profesores se tienen que ponderar. Y ponderar es ponerlos encima de un escenario y darle las gracias, como yo hoy os doy a vosotros. Gracias porque gracias al magisterio público uruguayo y al privado, yo soy lo que soy. Y me he encontrado con personas que me han empujado en la vida, ¿a qué? A creer en mí. Cuando emigro a Barcelona, descubro, después de limpiar casas, cuidar ancianos, quiero homologar mi título, pero en el tiempo que se me homologa mi título tengo que ganarme la vida. Y de repente, cuando tengo el título homologado, voy a trabajar a un colegio donde existía algo que se conocía como una innovación pedagógica, que era la educación emocional. Vosotros pensáis, ¿por qué hace una maestra intentando investigar las emociones? ¿Cómo es que podemos trabajar la emoción desde un punto de vista académico? ¿Cómo es que una profesora, una maestra estudia el cerebro para ver cómo funciona el cerebro cuando somos bien tratados, cuando nos hablan con dulzura, cuando las miradas son apreciativas? ¿Cómo progresa el ser humano? Existen miles, puedo decir miles porque existen investigaciones, no me las he leído todas, pero muchas de ellas dan cuenta de la importancia que tiene el otro en la vida de un niño. Y más de un niño vulnerable, pero de todos los niños. Progresamos gracias a los otros, progresamos gracias a aquellos profesores que nos quitan y son capaces de descubrir el potencial dormido que tenemos los seres humanos. Hay profesores que son capaces de mirar a esa criatura, a esa alma y decir, hay potencial. No hay ningún niño que no pueda. Todos podemos si tenemos a alguien que nos empuja. Los niños y las niñas de nuestro país muchas veces necesitamos eso, ser empujados por otros. Esto de la educación emocional no tiene un origen en este momento que surgió ahora. Ya los antiguos griegos hablaban
de las pasiones como las emociones y hablaban de la educación como la forma de poder dominar esas pasiones. Existen algunas evidencias que nos muestran cómo los griegos le daban importancia al aspecto emocional. Hay unas ruinas en Grecia que se conocen como el oráculo de Delfos. Hay una puerta que inclusive se encuentra en pie que tiene una inscripción que dice «Conócete a ti mismo». Nadie atraviesa ninguna puerta si primero no se conoce. A veces queremos conocer a otro y no nos conocemos a nosotros mismos. A veces queremos querer a otros y no nos queremos a nosotros mismos, porque no nos enseñaron. Pensad por un momento en qué momento en vuestra profesión docente se habló de educar las emociones. La educación emocional va de la mano con el desarrollo académico. Un niño con hambre no aprende, un niño triste no aprende, un niño cuando no está emocionalmente estable tampoco aprende. Y os recuerdo que cuando venía el olor de comida del comedor, era un hormigueo constante la clase y siempre en mi mente estaba, ¿qué hora es? ¿Por qué? Porque cuando un niño tiene las necesidades básicas satisfechas, ya lo sabemos todos, está preparado para aprender. Pero si tú de repente te viene el olor de comida del comedor y no comías desde el otro día, lo primero que estás pensando es, ¿cuándo comeré? Por lo tanto, también si estás triste y estás preocupado, un niño que viene a la escuela triste, un niño que viene a la escuela preocupado, tampoco aprende. Porque su cabeza, pensad en nosotros tenemos este ruido mental y esta voz interior que siempre nos está hablando y que a veces esta voz interior es muy dañina con nosotros mismos, porque muchas veces nos boicoteamos, ¿vale? Y nos comenzamos a decir, como estos niños que viven en contextos de extrema violencia, nunca les dicen que son, yo no recuerdo nunca que me hayan dicho que era importante hasta que entré a la escuela. Por lo tanto, yo estoy mirando así, de esta manera, perdonad que me desenfoque, porque tengo un amigo por aquí que me está diciendo que me están quedando 30 minutos y no hemos comenzado el tema. Perdonad, es que yo solamente quería hablar también, y termino aquí, de la importancia que tienen las palabras. Decía un psicólogo, William James, que lo tengo, ahí está, decía, son tan importantes las palabras y es tan importante lo que nos decimos a nosotros mismos, ¿vale?, que cuando vamos caminando por la vida nos podemos caer o en un pozo o en un bache, ¿verdad? Que todos cargamos con alguna mochila y a veces nos caemos o en un pequeño agujero o en un agujero más grande. Y en ese momento, ¿qué te vas a decir a ti cuando has fracasado en algo? ¿Te vas a decir fracasado o vas a decir voy a volverlo a intentar? Tenemos que comenzar a hablarnos a nosotros mismos más gentilmente. Y sobre todo, la educación emocional está enfocada para el conocimiento de uno mismo. La educación emocional primero pasa por el profesor, de ahí la importancia de poder formarnos, porque cuando uno se conoce, uno se comprende, y cuando uno se comprende, uno se perdona, y cuando uno se perdona, se siente más aliviado. Así que vamos a avanzar, espero avanzar o espero retroceder, depende de las palabras. A ver, chicos, ¿no? ¿No? A ver, he tocado todos los botoncillos. No pasa nada. ¿Cuál es? Ah, ¿se lo había tocado también? Bueno, es este, ¿no? Ya me lo dijo Enrique, pero... el cerebro es fundamental para el proceso de las... Esto no os preocupéis que también se los van a dar, ¿eh? El cerebro está dividido en 3 partes. Tenemos toda la parte, el cerebro tarda 16 años en madurar. Comenzamos a madurar de atrás hacia adelante. Tenemos en la parte del cerebro que piensa, que es la parte del neocortés, donde tienen en cuenta donde se desarrollan las funciones de alta integración cortical. Nosotros estamos hablando en un paradigma de la educación emocional, pero la educación emocional tiene un origen y un antecedente en la inteligencia emocional.
En 1904, Alfred Binet habla por primera vez de este concepto de inteligencia emocional. Posteriormente, en el año 1920, Zornaik habla de la necesidad de la inteligencia social. El concepto inteligencia, que lo encontramos en la parte del frontal, donde encontramos la atención, la memoria, la percepción, el razonamiento lógico, ¿vale?, que lo tenemos en esta parte. Cuando hablamos de emoción, nos tenemos que centrar en el cerebro emocional, que son como una especie de amígdalas, que no son las de la garganta, sino que están ubicadas encima de la oreja, más o menos, que aquí tenemos el cerebro emocional. Y en la parte de atrás tenemos el cerebro que reacciona, ¿vale? Este cerebro que se configura hasta los 16 años, que madura hasta los 16 años, a veces vemos que hay gente que no madura, ¿vale? Pero en general tendríamos que madurar a los 16 años. Nosotros hablamos de educación emocional y entendemos por educación emocional que la educación, si nosotros miramos este círculo concéntrico, podemos entender dónde ubicamos la inteligencia, las habilidades o competencias emocionales y la educación emocional. El origen es la inteligencia emocional. A partir de ahí, nosotros tenemos dentro de este paradigma competencial de la transformación educativa, que es una palabra que también se está utilizando hace mucho tiempo, no es nuevo, no es de ahora. Ya el Código Hammurabi hablaba de la palabra competencia. Ser competente en algo es intentar de alguna manera construir una habilidad para desarrollarla en la vida. Y nosotros hablamos de que tú puedas tener unas habilidades emocionales que te permitan vivir en esta vida con un cierto grado de bienestar emocional. Y por último tenemos la educación emocional. La educación, que es un concepto, que son dos conceptos. Por un lado, educación, del latín, que dice educere, sacar hacia afuera. ¿Qué es la educación? Sacar hacia afuera, pero generalmente ponemos hacia adentro, ¿verdad? Pero la educación, ¿qué es lo que tenemos que sacar hacia afuera? En el niño. Y tenemos que sacar, y en el adolescente, y tenemos que sacar la ilusión, la creatividad, el esfuerzo. ¿Verdad que hay mucho para sacar en un niño? Y luego, cuando el niño sienta que es capaz, pues vamos a ver en qué es más capaz. ¿Cuál es su capacidad? Por eso consideramos que la educación abarca todos los aspectos de la vida humana. Todos podemos ser educados emocionalmente. No pensemos que el cerebro no avanza. El cerebro se ha descubierto, ya lo ha comenzado a descubrir en 1904 nuestro queridísimo premio Nobel español Juan Ramón y Cajal, que el cerebro se puede regenerar. ¿Por qué se puede regenerar? Porque existe una neuroplasticidad cerebral. Cada 21 días se generan en los huecos de las cavidades cerebrales nuevas conexiones neuronales. Lo que tú no has podido aprender en un momento no quiere decir que no lo vayas a aprender, lo puedes aprender. Hay dos conceptos claves para poder aprender: la actitud y la disciplina. Es fundamental tener actitud y tener disciplina. A veces los jóvenes me dicen, es cuestión de suerte, y empiezan a hablar de la suerte. Y me digo, no, la suerte. Hay una conferenciante española que dice que es la suerte. Comenzó a estudiar qué es la suerte. Se fue a los griegos, que decía Séneca. Séneca dice que la suerte es cuando confluyen la formación y la oportunidad. Si estás formado, hijo mío, podrás ver la oportunidad. Y para formarte hay dos cosas claves: la actitud y la disciplina. Es como mi hijo piensa que va a tener de un día a la mañana un BMW debajo de casa para... A ver, Ismael, hay que estudiar. Las cosas no caen, porque es necesario que la actitud y la disciplina. Nosotros, en la actualidad... ¿Puedo caminar por aquí? ¿Vale? Nosotros... ¿Me escucháis bien, no? Hay micrófonos así. No, perdonad, me quedo por aquí, entonces así no... nosotros, en la actualidad, tenemos este currículum competencial, ¿verdad? Es la base del currículum competencial. Hay 10 competencias claves, dentro de las cuales, como bien dice Enrique, hay 8 que son atravesadas por la educación emocional. Justamente hay una competencia, ¿vale?, que es la competencia intrapersonal, ¿vale?, que es del dominio y del relacionamiento y la acción. Esta competencia
se refiere a lo interno, a poder reconocer que tengo emociones, a poder reconocer el clima emocional y a poder saber que tú también tienes emociones y que también te tengo que respetar y tener en cuenta. Voy a hablar de algunos paradigmas. Uno de los paradigmas es el paradigma de la educación emocional, en el cual nuestro también colega Rafael Vizquerra, él creó y generó este paradigma competencial de 5 competencias emocionales. Él en el año 2003 tiene una definición de competencia de educación emocional que él dice que la educación emocional es una acción educativa continua y sistemática que tiene por objetivo desarrollar las competencias emocionales en los alumnos para lograr que ellos tengan una vida más en plenitud. Él habla de un modelo pentagonal que tiene 5 competencias emocionales. Yo trabajo dentro de la órbita de la Universidad de Montevideo y hemos construido para Uruguay un paradigma propio para Uruguay que está validado académicamente a través de una investigación de tesis doctoral. Este paradigma que vosotros veis ahí está dividido en 4 áreas. Tenemos el área de las habilidades, en el cual nosotros desarrollamos las competencias emocionales que trabaja el doctor Rafael Vizquerra. Ahí veráis que tenemos una definición de competencia de dominio, relacionamiento y acción que tiene que ver con el currículum uruguayo. Después hablamos del bienestar interior, que es la competencia de la comunicación intrapersonal, donde nosotros desarrollamos unas actividades en los alumnos para trabajar la atención plena, la autoestima y la iniciativa personal. Luego tenemos otra parte dentro del paradigma que desarrollamos la empatía, la capacidad de poder pensar que el otro existe, ¿vale? Que es fundamental. A veces hacemos actividades donde les decimos a los niños que se quiten los zapatos y que nos cambiamos los zapatos y que caminemos con los zapatos del otro, porque a veces juzgar es muy fácil. Siempre parece que fuera de nuestra naturaleza poder juzgar. Y mira cómo lo ha hecho, y mira cómo está, y mira cómo camina, y mira lo que dice la otra. Y siempre que tú señalas con el dedo, recuerda que hay 3 dedos que te señalan a ti. Por lo tanto, juzgar, hemos de evitar el juzgar. Y yo soy una de las primeras, que uno tiene que trabajar en uno mismo. Y luego tenemos una parte de ese paradigma que es la proactividad. ¿Qué quiere decir la proactividad? La capacidad de trabajar la resiliencia, la cooperación. Una vez que tú termines con estas 4 áreas, nos conocemos, desarrollamos la empatía y podemos trabajar no solamente la resiliencia, sino que también podemos trabajar a favor de otras personas. Dentro de ese paradigma competencial hay 5 competencias. Yo las voy pasando rápidamente porque me quiero centrar más que nada en la investigación. La conciencia emocional es la capacidad de que tengo emociones y que esas emociones tienen un nombre. Hay muchas veces tú le dices a los niños, ¿cómo te encuentras? Y el niño hace, yo qué sé, pero ¿cómo estás? Yo qué sé, ¿cómo quieres que esté? Pero ¿cómo estás? Esa persona cuando no es capaz de decir cómo se encuentra es porque no sabe poner nombre a lo que está sintiendo. Por lo tanto, el primer paso es decir cómo te encuentras. Poner nombre a lo que estás sintiendo es fundamental. En las emociones encontramos lo mejor y lo peor del ser humano. Encontramos la rabia, el egoísmo, la frustración, la predisposición a la ira. Pero también encontramos lo mejor del ser humano. Encontramos la alegría, la cooperación, la empatía, la esperanza y, ¿por qué no decir, la felicidad? Porque venimos a esta vida no a estar en el plano de la mediocridad. Nosotros venimos a ser felices. A veces le digo a los jóvenes, piensa en una bellota. La bellota no nació para ser bellota. La bellota nació para ser árbol, para que ese árbol dé más bellotas y para que inclusive los pájaros aniden en sus hojas y en sus ramas. Tú no has nacido para esto. Tenemos que aprender a conocernos. Y cuando tú le dices al niño, piensa en grande, y él te dice, pensar en grande, ufa, no es tan fácil pensar en grande. ¿Por qué? Porque veo el medio en el que me encuentro.
Una gallina, ¿qué va a mirar? No es fácil pensar en grande cuando tú tienes un medio que te está limitando, ¿verdad? Y tú dices, piensa en un águila. ¿Verdad que un águila tiene otra visión? Sí, tendrá otra visión, pero ¿cómo lo hago? Es que a veces matamos el sueño antes que el sueño comience a volar, porque nosotros a nosotros mismos nos hablamos y nos decimos que no podemos, nos boicoteamos continuamente. ¿Pero puedo pensar en grande? Claro que todos podemos pensar en grande. Es entrar en una dimensión diferente, es elevar nuestro nivel de conciencia. Y cuando esa puerta se abre, sabes cuándo se abre, pero no sabes cuándo termina. Es necesario comenzar a trabajar en nosotros mismos. Una de las cosas importantes de las emociones es aprender a enseñar a los niños lo que es la regulación emocional. La predisposición a la ira genera violencia. ¿Es normal que tú estés enfadado? Claro que sí. Me enfado por las injusticias del mundo. Lo que no puede ser es que vivas en violencia continuamente y que respondas con la violencia. Hemos de enseñar a los niños a parar, a pensar y a actuar. Una vez que el niño haya parado, haya pensado, puede actuar y no va a dar el puñetazo. La autonomía emocional tiene que ver con el desarrollo de la empatía y de la autoestima. Las competencias emocionales que forman parte de otra habilidad emocional tiene que ver con el trabajar en grupos, en escuchar al otro, en el desarrollar actividad, en trabajar en la escucha activa. ¿Qué es la escucha activa? Estar preparado para escuchar al otro, pero con todo tu ser. A veces te escuchamos y tú ya sabes que esta persona no te está escuchando. ¿Por qué? Porque su ruido mental es más fuerte que lo que tú estás diciendo. Otra de las competencias, ahora yo le estoy dando el botoncillo, ¿veis, no? ¿Veis, no? Tú podrás. Bueno, yo sigo. Otra de las competencias de la competencia social son las habilidades para la vida y el bienestar. Y no sé cuál le di. No sabes, ¿no? ¿Vale? La competencia es para la vida y el bienestar, que en general esta sería la última competencia que nosotros desarrollamos dentro de este paradigma. Esto no está bien conmigo, ¿eh? Pasa. A ver, hay que controlarla, ¿no? Hay que regular, ¿eh? Esto es necesario regular. Vamos a pasarla. No, esto es un progreso. Vamos para adelante. Ahí va, no, ahora vas para atrás. Estás regresando. Empieza. No, si a ti también te va como a mí, ¿eh? Todos estamos. Aquí no hacemos uno, ¿eh? Bueno, no pasa nada. Seguimos. ¿Vale? Yo más o menos. Ese redondo grande del medio, que ninguno tocaba. Ya me lo podía saber. No, esto fue porque tuvimos un maestro que no nos enseñó bien. Porque a mí Enrique me dijo, toca este, pues toca este. Ni este, ni este, ni el otro. No pasa nada. Seguimos avanzando. Esto más o menos que estoy haciendo muy rápidamente forma parte de un paradigma emocional que nosotros... A ver, Eliana, pásame el librillo, que no sé si lo he traído. Aquí nosotros, esto es hacer un poco de proselitismo, que también lo dejamos por ahí. Es un librillo que hicimos desde la Universidad de Montevideo, donde está este paradigma y la justificación teórica de este paradigma. Lo hemos traído, es un libro muy económico para que podáis ver lo que hemos hecho. Esto continúa siendo revisado y lo vamos a seguir mejorando. ¿Qué es lo que hicimos nosotros dentro de esta? Fui muy rápido y lo entiendo, porque no hay en 40 minutos, no se puede explicar todo el contenido. ¿Qué hemos hablado? La importancia de las palabras, la importancia del profesor, el paradigma emocional, de este pentágono emocional. Les he hablado de que tenemos este paradigma de la Universidad de Montevideo y ahora os voy a explicar a vosotros una investigación que hemos hecho. En el año 2019 hemos trabajado con 40 centros educativos de nuestro país. La población que hemos trabajado eran 700, bueno, sí, correcto, aquí ya estamos aquí. Mirad, hemos hecho una investigación. En esta investigación lo que estáis viendo ahora es el cuestionario que hemos creado. Ya está ahora. Vale. Hemos creado en el año 2019, hemos trabajado, como os decía, en 40 centros educativos. Hemos formado a 738 profesores.
y hemos trabajado con más de 10.000 alumnos aplicando actividades de educación emocional. Cuando tú trabajas aplicando actividades de educación emocional es necesario evaluar el impacto de las mismas. Construimos un instrumento de evaluación basándonos en un instrumento de evaluación de la Universidad de Barcelona, del grupo GROP, que es el Grupo de Recerca y Orientación Psicopedagógica de la línea del doctor Rafael Vizquerra. Él sabe que nosotros hemos comenzado a trabajar con este paradigma y lo nombramos porque es una cuestión de propiedad intelectual. Nos hemos basado en su paradigma. Hemos construido un test que está adaptado para el Uruguay. Lo hemos aplicado en cuarto, quinto, sexto año. ¿Vale? Este test lo hemos validado en 816 alumnos. Para poder validar un test tiene que pasar por unas pruebas psicométricas y las pruebas psicométricas son el alfa de Cronbach. ¿Vale? Este test, vale. Bueno, este es el nombre, bueno, este test nos dio un resultado para que el alfa de Cronbach sea válido. En una escala de 0 a 1, cuanto más se acerque al 1, mayor nivel de validación tiene. El nuestro tenía un 0,79. Por lo tanto, consideramos que lo podíamos considerar válido, pero sabemos que existen unas décimas que tenemos que mejorar el instrumento. ¿Qué es el instrumento? El instrumento lo que hace es un cuestionario de 30 preguntas en una escala Likert de 5 puntos, donde nosotros le damos a los niños, lo hicieron las maestras comunitarias de la Escuela 350, les damos a los niños esta evaluación, ellos van respondiendo y cogemos los resultados a principio de año. Durante 10 meses trabajamos con actividades de educación emocional. ¿Qué son las actividades de educación emocional? Las planificaciones que tenemos. El paradigma, las actividades de educación emocional son totalmente pedagógicas. Están basadas en una competencia, tienen unos objetivos, tienen un desarrollo y una evaluación. Es fundamental evaluar cómo comenzamos y cómo acabamos. Estas actividades se aplican durante un año, 1 hora y media, una vez al mes. Una vez al mes. Y ya dan resultados. Con los resultados que obtuvimos en el año 2019, que vimos que las escuelas estaban mejorando, inclusive las fuimos a visitar y en agosto ya el clima del recreo era diferente, cogimos estos insumos de esta investigación y yo me planteo hacer una tesis doctoral que tiene por nombre Diseño, Desarrollo y Evaluación de un programa de educación emocional en una escuela pública del Uruguay como medida de acción preventiva ante la violencia, las inasistencias y la tristeza. Esta investigación que yo realizo en la Escuela 350, que su directora Paola Ponzoni y su grupo están aquí, ¿vale? Ahora, es para allá. Ahora es para allá. Aquí tenemos la descripción de los grupos de intervención. Trabajamos desde cuarto a sexto con esta cantidad de alumnos. Aquí tenemos las niñas y los niños en los cuales hemos intervenido. La salud. La investigación, para poder tener un pantallazo general de lo que fue la investigación, más o menos aquí se los he explicado. Lo que hicimos fue comenzar con hice 6 evaluaciones. La primera evaluación fue evaluar las necesidades del contexto en su dimensión social y emocional. Les entregué a las maestras unos cuestionarios y les pregunté a las maestras qué era lo que necesitaba la escuela y qué necesitaban ellas para que sus alumnos pudieran funcionar emocionalmente y socialmente más estables. He recogido esa información y el 80% de las maestras me dice que era necesaria la formación, que no estaban formadas. Un 20% me dijo que, un 10% de ese 20%, que había hecho algo, había leído algo en internet. Y otro 10% que había hecho algún curso en Profutur, en una plataforma del MEC. A partir de ahí, ¿vale? He dicho, bueno, ¿qué necesita esa escuela? He comenzado a analizar los datos y me di cuenta que las maestras estaban preocupadas por algunos aspectos básicos. Entre ellos eran la violencia, ¿vale? La percepción que tenían las familias de la escuela. La idea era que las familias no veían la escuela como un motor de cambio, veían a los niños tristes, veían a los niños que habían también que faltaban. El 30% de las maestras de la escuela dice que había como una desvinculación de la escuela porque faltaban mucho.
¿vale? Eran itinerantes estos niños. Entonces, en base a lo que me dijeron las maestras, yo establecí un diseño de investigación. Empezamos a evaluar de todos estos alumnos. Al final terminamos trabajando con 176 alumnos. De esos alumnos les apliqué un cuestionario para saber qué grado de competencias emocionales tenían, es decir, si eran conscientes de las emociones, si tenían regulación, si sabían trabajar en equipo. Apliqué este test, recogí los insumos. Este mismo test lo apliqué en noviembre, lo aplicaron las maestras comunitarias. A lo largo del año, las maestras he elaborado un instrumento que se llama conductas de observación, unas fichas de observación de comportamientos de riesgo. Les he dado a las maestras un formulario Google, ¿vale? Donde le decía cuántos niños vienen a la clase semanalmente, cuántos niños están tristes, la violencia, ¿son violentos? ¿Dónde tiene lugar la violencia? Si en la clase, si en el pasillo, si a la hora de la entrada, ¿cómo es el grado de violencia? Si la violencia es... si es solamente, si se dan golpes, si se dan escupitajos, si es violencia física y psicológica. Después de recoger todos estos insumos durante todo este año, ¿vale? También lo que hicimos fue evaluar a las maestras. Os cuento todo esto porque la evaluación es necesaria explicarla para que vean los resultados que dio. He evaluado, hice un diagnóstico de situación, hemos evaluado a los alumnos, durante todo el curso escolar, mientras íbamos aplicando los programas de educación emocional. Volvimos a evaluar a las maestras y les preguntamos cómo era el proceso de la aplicación de la educación emocional. Y más o menos, ¿el proceso en qué? En contenido, ¿vale? En tiempo, en recursos, en intereses, participación y clima. Y los maestros iban contestando si eran muy adecuado, bastante adecuado, poco adecuado y nada adecuado. Ahí veis los resultados de los profesores, de los maestros, que dicen que en general está el programa era muy adecuado y bastante adecuado. Luego, estos son más o menos el tipo de agresión, el lugar y objeto de la agresión. Física, psicológica, era lo que les había comentado. La agresión psicológica, que es el impulso, el destrato, la burla y los gritos, tenían un 67%, un 76%. Luego, no puedo. Aquí, ¿dónde tenía lugar la agresión? Si en el patio, en la clase, y aquí veis que la clase y el patio son los que mayormente se dan las agresiones. Aquí. Luego, lo que hemos hecho, no solamente hemos investigado, hemos consultado a las maestras, hemos consultado sobre el programa, hemos evaluado a los niños, sino que también le hemos preguntado a los niños, que son los que han recibido los programas de actividad de educación emocional, y les preguntamos si lo que he aprendido me va a ser útil para la vida. Con esto, con muchas más preguntas, ¿vale? Que ya están cuantificadas. Entonces, el 80% dice que sí, que le va a servir para la vida lo que ha aprendido, que le va a ser útil. Bueno, habían otros, perdonad, ¿eh? No sé si soy yo. No sé. Ahora, si considero que la actividad es interesante, es importante que estén motivados con las actividades, porque un niño motivado no lo hace. Así como un maestro, cuando tú cierras la puerta del aula, el maestro hace lo que está convencido de hacer. Si le parece que está bien, lo va a hacer, si no, no lo hace. Por eso nosotros generamos sensibilizaciones en relación a este tema. Después de realizar todo esto, bueno, aquí hay preguntas que les pongo, las podrán mirar después, los porcentajes de lo que dicen las maestras, los que dicen los... Ay, perdonad, ¿eh? Para allá, ¿no? Sí, pero le doy a todos. Mira, mirad, redondo, grande. Ahora, va para atrás. No, pero pensarán que soy... Lo siento, pero estoy tratando de hacerlo mejor. Aquí lo que les mostré es una comparación entre el pretest y el posttest de los alumnos, cómo dieron en marzo y cómo estaban en diciembre. Sin duda, existe un cambio cualitativo en las variables que hemos manejado. Existen 3 variables, existen aquí.
Pasa, porque esto más o menos es para... Aquí, mirad, si nosotros nos quedamos aquí, aquí lo que nosotros hemos evaluado eran las faltas que tenían los alumnos. ¿Cuánto faltaban los alumnos a clase? Las faltas, el rango de faltas estaba entre 0 a 3, de 3 a 5 o 5. Habían alumnos que faltaban toda la semana a clase. ¿Vale? Y un alumno cuando falta toda la semana, la ecuación es fácil. Alumno que falta, alumno que no aprende. Alumno que no aprende, alumno desmotivado. Alumno desmotivado, baja autoestima, desertor, futuro desertor. Entonces, hemos visto que a medida que aplicábamos los programas de educación emocional, las inasistencias de aquellos alumnos que faltaban más a clase fueron reduciéndose. Entonces, aquí, por ejemplo, vemos que al realizar el análisis de las ausencias por semana, se observa que al comienzo del año escolar, solo un 1,5 de alumnos faltaban. Y luego vemos, aquí perdonad porque creo que se movió un poco el tema del ausentismo, y aquí el cuadro este está tapando, lo vamos a arreglar antes de dárselos a vosotros, ¿vale? Aquí veis que de 3 a 5 falta el 43% de la clase. 0 falta es la que menos faltas, o sea, es porcentaje más bajo. Si seguimos analizando, o sea, vemos que, ¿qué vemos? Lo que aquel 30% de las maestras de la escuela 350 decían, los niños se desvinculan porque hay niños que faltan mucho. Terminamos el año con niños que estaban faltando menos. Si seguimos analizando, que estas son las últimas dos, también analizamos la tristeza. ¿Qué pasó con la tristeza? Habían niños que las maestras decían, y lo veo triste, lo veo apático. También vemos que hay una tendencia favorable a la baja. Ya me están diciendo que tengo que cortar, ¿eh? Si vemos las conductas de agresión, que esta fue la variable dependiente que más impacto ha tenido en la escuela, vemos que aquí en la otra, por favor, esta es, las agresiones. Fijaros cómo comenzamos las agresiones de acuerdo a lo que nos decían y a las percepciones de las maestras. Todo esto que está aquí se puede comprobar y corroborar con lo que decían las maestras. Pudimos ver cómo el índice de agresiones fue bajando. Fue la gráfica que más se notó. Si seguimos, vemos aquí que esta semana, fijaros bien, la mitad prácticamente de la semana hubo agresiones. Si seguimos, bueno, aquí hay unas conclusiones generales que dicen que se ha observado una disminución importante en la violencia, una tendencia a la baja en la agresividad escolar detectada en las aulas. ¿Qué indica esto? Que los estudiantes están adquiriendo mayor habilidades socioemocionales que les permiten manejar esos conflictos que tienen de una manera diferente, ¿vale? Además, las inasistencias han disminuido notablemente y en cuanto al indicador de la tristeza se ha observado una variación en el estado de ánimo de los alumnos. Según las opiniones subjetivas de los docentes, la tristeza ha disminuido. Esto sugiere que los estudiantes están desarrollando una mayor resiliencia emocional y están mejor equipados para hacer frente a los desafíos. La educación emocional, sigue pasando porque, bueno, yo les voy a dejar todo este material para que vosotros podáis entretener y leer. Les he dejado una bibliografía, hay unos, vale, está en el librillo, si seguimos avanzando. Aquí tenemos más bibliografía, tanto para vosotros como para recursos para poder trabajar en el aula, si queréis. Y como a modo de cierre, entiendo que fui bastante rápido, pido disculpas por esto, porque el tiempo a veces puede ser actuar en contra de uno cuando los uruguayos somos de hablar mucho y uno tiene mucho para decir. Espero que algo les haya... Uno se tiene que ir siempre con algo de los congresos. Es necesario continuar haciendo énfasis en la importancia de educar el aspecto socioemocional. Nunca se ha pensado en el Uruguay hasta este momento en educar las emociones. Hemos visto cómo en anteriores gobiernos se ha hecho énfasis y muy bien en creación de liceos y de infraestructura que están excelentes. Los niños siguen desertando del sistema público. Vemos que ahora vamos haciendo cambios. Seguimos en la misma dinámica. Quizás, solamente quizás, si nos pusiéramos y nos uniéramos como sociedad y pudiéramos pensar en el aspecto emocional como importante y trabajarlo, no solamente con los alumnos, sino con nosotros mismos. Porque una cosa cuando a ti te sale bien, la tienes que compartir.
porque así el mundo es mejor. La educación emocional pasa por el profesor. La educación emocional ayuda. Esto es una investigación muy humilde. Puede tener también sus errores, pero es un punto de partida porque hasta el momento actual no ha habido ninguna investigación que mostrara que esto en una escuela uruguaya es posible. Yo os animo a reflexionar como sociedad, os animo a reflexionar como profesores, porque nosotros tenemos que dar un paso más allá. Hay mucho potencial que se está perdiendo en el Uruguay. Y cuando un niño se pierde, perdemos todos, ¿eh? Pierde el vecino, pero pierde la sociedad entera. Agradezco este tiempo, pido disculpas por el instrumento y muchísimas gracias por escucharme.